Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. La palabra de Dios nos dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la noche que nos dio y gracias por este nuevo día. Gracias por su compañía, Señor. Gracias por la presencia de los ángeles en este lugar y gracias por la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero, Padre querido, gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión en cualquier lugar del mundo. Gracias, Padre, por el alto honor y el sagrado privilegio de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre y para adorarle en espíritu y en verdad. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero que sea la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana estaremos trabajando con la serie Un refugio para la familia. La serie Un refugio para la familia, hemos dicho una y otra vez, en realidad es Apocalipsis, un refugio para la familia. Cuando usted estudia el libro del Apocalipsis, descubre el empeño y el interés que tiene Dios en que sus hijos tengan consolación, esperanza, puedan vivir verdaderamente a la luz de su presencia y bajo sus alas. Dios quiere que las familias en el tiempo del fin tengan la certeza, la seguridad, la garantía de que Él está presente y Él vela por sus hijos. No hay razón para perder la fe. En el libro de San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Cristo dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando conocemos lo que en la Biblia se llama apocalíptica bíblica, lo que es la revelación de Dios al hombre de lo que éste no ve, ni éste conoce, cuando entendemos las señales de los tiempos, cuando vemos cómo Dios se ocupa, cuando vemos la manera como Dios lo hace de revelar a sus hijos el porvenir, el fin del tiempo, cuando entendemos a la luz de la Biblia lo que es el mapa de Dios, las circunstancias, los problemas y las dificultades de este mundo, lo único que hacen es fortalecer nuestra fe, porque es el cumplimiento de lo que Dios ha predicho, es el cumplimiento de que la palabra de Dios se cumple. Decíamos en el tema anterior que en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 8, Cristo hace la pregunta: ¿y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? La pregunta es: ¿qué cosa es la fe? ¿Cómo podemos entender o explicar la palabra fe? ¿Cuál es el resultado para que se produzca la fe? ¿Cómo viene la fe? Decíamos que en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de la Biblia solo se produce a través de la Biblia. Ningún ser humano puede producir fe a menos que la Biblia la produzca en el ser humano. Es imprescindible, es fundamental, es de vida o muerte que usted llene su cabeza con la Biblia para que se produzca la fe de la Biblia. No hay nuevo nacimiento sin la Biblia. No hay conversión sin la Biblia. Usted no puede entender la salvación sin la Biblia. Es clave la palabra de Dios. El Señor Jesús mismo lo dijo, decíamos en el tema anterior, San Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo: porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
En Hechos 4:12 dice que el único camino, el único en quien hay salvación es en Cristo Jesús. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesita llenarse con la palabra de Dios para producir la fe que hará posible su salvación y su vida eterna. Sin fe no hay esperanza, pero a través de la fe todo es posible porque Dios es todopoderoso. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Ya cree usted? Cuando usted cree a Dios, cuando usted cree en Dios, cuando usted acepta la palabra de Dios y camina conforme a su voluntad, no hay nada de qué temer. Dios es fiel a su palabra y Dios cumple sus promesas. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Entonces, el que está en Cristo Jesús no tiene nada que temer. Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿cómo dice? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a todo aquello que conforme a su propósito son llamados. La clave está entonces, tener fe en Dios. ¿Cómo logro esa fe? A través de la Biblia. ¿Dónde consigo esa fe? En la Biblia. ¿Cómo alcanzo esa fe? En la Biblia. Y escuche, por favor, cómo Dios reclama al pueblo judío, después de haber hecho tantas maravillas, cómo le reclama. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Leamos la Biblia. Mire qué cosa linda. Vamos rapidito. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Dios se manifestó. Dios hizo milagros y maravillas. Dios se mostró. Y entonces le reclama al pueblo. Éxodo capítulo 14, versículo número 31. Dice, ¿qué cosa? Y vio Israel aquel grande, ¿qué dice ahora? Hecho que Jehová ejecutó contra ¿quiénes? Contra los egipcios. ¿Y qué dice ahora? Y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y creyeron a Jehová. ¿Y a quién más? A Moisés su siervo. Yo pregunto, ¿ha hecho Dios suficiente hazañas? ¿Ha dado Dios suficiente evidencias? ¿Se ha mostrado Dios lo suficiente como para que le creamos? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Tenemos en la Biblia suficiente evidencia, evidencia más que suficiente para creerle a Dios? Sí. El cerebro humano necesita evidencias. El cerebro está hecho para que crea conforme a las evidencias. Los conceptos tienen su lugar, las ideas tienen su lugar, pero el cerebro aprende a creer con las evidencias. Por eso Juan dice en 1 Juan capítulo número 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. La gente cree lo que experimenta, lo que vive. ¿Es así o no es así? Por eso Dios dice, ¿hasta cuándo? Dice ahora en el capítulo número 14 del libro de Números. Vamos rapidito. Números capítulo 14, versículo 11. Recuerde, estamos poniendo la mesa. En un momento serviremos los alimentos. Estamos preparándonos para el estudio que si Dios quiere tendremos en esta ocasión. Pero estamos poniendo la mesa. ¿Qué dice el versículo 11? Números capítulo 14, versículo 11. Como dice el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Y qué pregunta ahora Dios? ¿Hasta cuándo no me han de creer? ¿Qué dice ahora Dios? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Mi pregunta, ¿está diciendo Dios que las señales, las maravillas, las manifestaciones de su poder eran las evidencias que les estaba dando para que le creyeran a Él? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí, la Biblia tiene todas las evidencias, las señales, las manifestaciones del poder de Dios para que usted y yo creamos. Y cuando el cerebro es sometido a la palabra de Dios y el cerebro recibe toda la información, automáticamente comienza a engendrarse la fe y la confianza en Dios. Es hasta que conocemos a Dios que la fe puede nacer. ¿Es así o no es así? Usted no cree en nadie si no lo conoce. Y en la medida que usted va conociendo a las personas, va naciendo en usted la confianza, la certeza, la certidumbre, la seguridad en la persona con la que se relaciona. O todo lo contrario, usted sale corriendo. A ver, ¿es así o no es así? Entonces necesitamos levantar la Biblia, estudiar la Biblia, presentar la Biblia, analizar la Biblia para que la gente le crea a Dios. Yo no dije para que la gente crea en Dios. Dije para que la gente le crea
a Dios. Por eso Dios dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales y maravillas que he hecho delante de ellos? Las señales y las maravillas era para que el pueblo creyera. Pregunto, ¿abrió Dios el mar rojo, sí o no? Sí. ¿Venció el ejército de Faraón? Sí. ¿Acabó con todos los ídolos y el asunto de Egipto, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo trajo al pueblo al desierto? ¿Lo alimentó cada día? ¿Sí o no? Evidencias. Evidencias. Pruebas. Dios no le pide a la gente que crea por creer. Aquí están las evidencias. Pienso que estamos listos para entrar en el estudio. ¿Le parece bien? ¿Estamos listos? Sí. El título, si quiere ponerlo en título, es Jesús es el Señor. ¿Cuál es el título? Jesús es el Señor. Recuerde que trabajamos en el tema anterior con el título Jehová dijo a mi Señor. Leímos el Salmo 110, versículo 1, y entonces vimos cómo la frase de David, Jehová dijo a mi Señor. Leímos también el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, donde se aparece Jehová y su ungido. Y leímos también, a la luz de la Biblia, cómo en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 aparece el Hijo del Hombre. Ahora, necesitamos tomar esos pasajes y compararlo con el Nuevo Testamento para reencontrarnos con Jesús. Ya vimos que Cristo es el Señor, Cristo es el ungido y Cristo es el Hijo del Hombre. Ahora bien, pongamos cuidado a esto porque en la medida que su cerebro descubre a Jesús, en la medida que su cerebro se encuentra con Jesús, en la medida que la Biblia logra declarar y mostrar a Jesús a su cerebro, a su mente, él comienza a creer. Y en la misma medida que usted comienza a creer, el Señor Jesús comienza a tener derecho sobre usted. Y en la medida que Cristo tiene ese derecho, su vida comienza a ser cambiada y transformada a imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Es una cosa hermosa o no es una cosa hermosa? A ver, ¿sí o no? Sí. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice, somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. No se concibe, no se entiende, no se comprende cómo una persona detiene su crecimiento y su desarrollo espiritual. En el libro de Proverbios capítulo 4, el versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay límite para el poder de Dios. La vida cristiana debería ser un continuo crecimiento y desarrollo. Es lo que Dios programó, es lo que Dios pagó, es lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿lo quiere usted? Recuerde que estamos hablando de un refugio para la familia. El verdadero refugio de la familia es Dios. Y el libro de Apocalipsis nos muestra y nos demuestra que tanto Jesús como el Padre están interesados y empeñados en tu familia y en mi familia. Por eso estamos trabajando con Jehová dijo a mi Señor. Estamos trabajando con Jesús es el Señor. Si usted acepta en su vida y su familia el señorío de Cristo, entonces todo lo que Cristo ganó, todo lo que Cristo conquistó, todo lo que Cristo pagó, todo lo que Cristo logró, será su herencia, será su derecho tenerlo y poseerlo, porque para eso lo hizo Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? Las bendiciones de Cristo, ¿para quiénes son? Para nosotros. Cristo con su sangre compró todo, pero necesitamos conocer a Cristo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, hay dos versículos interesantes que quisiera leer antes que empecemos el análisis de esta ocasión. Jeremías, capítulo 9. Dios quiere decirte, a ti y a mí, que hay algo en lo que deberíamos alegrarnos, en lo que deberíamos gloriarnos. ¿Te quiere gloriar en algo? Pues mira, gloríate en esto. No en aquello ni en lo otro. Versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Jeremías capítulo 9. Así dijo Jehová. ¿Qué cosa? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Y qué dice ahora? Ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Y qué dice ahora Dios? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué cosa dice Dios? En entenderme, ¿y qué más? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice
Jehová. ¿A quién estamos conociendo? A Jehová. ¿A quién estamos conociendo? A Jesús. ¿A quién estamos conociendo? A su palabra. Amigo, amiga, escuche por favor. Si usted es un hombre casado o una mujer casada y tiene familia o tienen hijos, la única salida segura para su familia es el Dios Todopoderoso. No hay otro refugio seguro. Ni el dinero, ni la educación, ni la herencia. El único seguro refugio es el Todopoderoso Dios. El único lugar seguro para su familia es en las manos de Dios. Si usted quiere tener hijos desarrollados completamente, armoniosamente, en forma integral, acérquelos a Dios. Nada ni nadie más seguro que nuestro Dios Todopoderoso. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Todo se termina, todo se acaba, pero Dios permanece para siempre. Usted como papá o como mamá envejece y muere. Y si la confianza de su hijo era usted, ahí perdió todo. Pero cuando la confianza es en el Dios Todopoderoso, jamás perderá todo, porque siempre tendrá al Todopoderoso Dios, el seguro refugio. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Por tal razón necesitamos seguir profundizando en cómo Jehová, en cómo Jesús, cómo Jehová y el Señor se combinan para darnos garantía y seguridad para nuestra familia. Volvamos sobre nuestros pasos y hagamos un análisis un poquito más profundo que el que ya hicimos, pero ahora enfocándonos exactamente en la persona de Jesús. En el Salmo capítulo 110, versículo 1, dijo David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ya vimos en la parte final del tema anterior y leímos San Mateo capítulo 22, versículo 41-45, donde Cristo le pregunta a los fariseos, ¿de quién dicen que es hijo el Cristo? Y dijeron, de David. Y entonces Cristo le cita el Salmo 110, versículo 1 y le dice, ¿y cómo David en el Espíritu dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces quedaron callados y no pudieron decir nada. Ahora, mire qué interesante se pone esto. En el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que Pedro dijo? Hechos capítulo 2, vamos rapidito. Hechos capítulo 2, mire qué cosa linda. Versículo 34 hasta el versículo 36. Pedro concluye su sermón declarando exactamente lo que dijo David y exactamente lo que dijo Jesús. Si usted también reconoce a Cristo como su Señor y su Cristo, comienza con un buen pie. Empieza con una buena decisión. Hechos capítulo 2, versículo 34. ¿Cómo dice el versículo 34 de Hechos capítulo número 2? ¿Cómo dice la Biblia? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ¿qué cosa? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué dice Pedro ahora? Sepa pues, ciertísimamente, ¿qué dice Pedro? Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice ahora? Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Qué le ha hecho Dios? Señor y Cristo. Le ha hecho Curios y Cristo. La palabra Cristo significa ungido en griego. Y la palabra Mesías significa ungido en hebreo. Así que Cristo es el Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pastor, ¿por qué es tan importante esto? Amigo, amiga, es de suma importancia entender estas cosas y creerlas para que Cristo tenga derecho legal sobre tu vida. Cuando tú crees la palabra de Dios, cuando tú aceptas a Cristo Jesús y le entrega tu mente y tu voluntad al Señor, y Cristo gana el derecho legal sobre ti, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay maldición, no hay ninguna cosa creada que pueda dañarte cuando Dios te bendice con su presencia. Y eso hace la diferencia. Cuando era niño, vivía en un lugar que se llama el Ingenio Quisqueya. En el Ingenio Quisqueya hay muchas personas de origen haitiano.
Y muchas personas de Haití traen costumbres de su patria antigua y tiene que ver con cosas espirituales, asuntos de espíritus, cosas que tienen que ver con el diablo. Así que en mi niñez pude ver muchas cosas. Muchas cosas. Desde niño pude ver la diferencia entre la oscuridad y la luz. Pude ver las personas que servían a la oscuridad y pude ver a las personas que servían a la luz. Desde niño pude ver cómo estas personas de este lado tenían un X estilo de vida. Y de hecho, detrás de mi casa había una dama que se llamaba Filomena y que era una bruja. Si usted cree o no cree, esos son sus problemas. Yo le voy a decir cómo son las cosas. Y es increíble cómo Filomena tenía sus experiencias espirituales. Yo pregunto, ¿el diablo es real o no es real? Sí. Entonces nuestro Dios es todopoderoso, Cristo es real, el Espíritu Santo también, y los ángeles también. Si usted es papá o mamá, asegúrese que su familia esté cubierta, que esté bajo las alas del Todopoderoso. Asegúrese que en su familia Cristo es el Señor. Asegúrese que usted pertenece a Cristo. Asegúrese. ¿Qué cosa dije? Asegúrese. De manera que lo que dice el Salmo 110 lo confirma el Nuevo Testamento. Cristo es, ¿quién? Cristo es el Señor. ¿Recuerdan ustedes que leímos también en el Salmo 2, en los versículos 1 al 3, que hablaba de Jehová y de su ungido? Y el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es este personaje, el ungido? ¿Quién es este personaje que anuncia y dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Quién es este ungido que aparece en la tierra como el Hijo de Dios? ¿Quién es ese personaje tan interesante? El apóstol Pablo hace una exégesis de este versículo y la explica en el libro de Hebreos. Es muy importante entender esto que vamos a leer ahora. ¿Por qué es tan importante conocer a Jesús? ¿Por qué es tan importante entender a Jesús? ¿Por qué es tan importante llenarse de Jesús? ¿Qué importancia tiene todo esto? La razón de ser de la existencia humana se llama Jesús. El creador de todas las cosas se llama Jesús. El sustentador de todo lo que existe se llama Jesús. La razón de ser de la vida nuestra se llama Jesús. En quien están atesorados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, Colosenses 2:3, se llama Jesús. La mayor ciencia de toda la ciencia que usted puede aprender se llama Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? Él dijo, y si yo fuera levantado, hablando de que iba a ser crucificado, y si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. A todo el universo. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. ¿Dónde se incubó? En la tierra. ¿Dónde Dios se hizo hombre? En la tierra. ¿Dónde fue clavado en una cruz? En la tierra. ¿Dónde venció el pecado y la maldad? En la tierra. ¿Dónde triunfó? En la tierra. ¿Dónde vivimos? En la tierra. ¿Dónde viviremos? En la patria eterna. Por eso Apocalipsis termina en el capítulo 21 diciendo, cuando la santa ciudad desciende del cielo, dice que es el tabernáculo de Dios con sus hijos. Leamos eso rapidito. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y versículo 7. Vamos rapidito. La Biblia es hermosa y nos da esperanza, nos da consuelo. La Biblia nos da un futuro, nos da garantía y seguridad de éxito en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué cosa? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué dice ahora? Y Él morará con ellos. ¿Y qué más? Y ellos serán su pueblo. ¿Y qué más? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Alabado sea el nombre de Dios. La pregunta es, ¿quiere usted que su familia con sus hijos y su esposa todos estén allí? A ver si yo no. ¿Quiere usted estar ahí? De corazón, ¿cuántos quieren estar ahí en este tabernáculo con Dios? Alabado sea el Señor. Uno de mis grandes anhelos es que cuando todo este relajo se termine, cuando este mundo se acabe y toda esta mojiganca se queme, y lleguemos en la mañana gloriosa de ver al Señor y de estar con todos sus hijos, uno de mis gozos más grandes es ver millones y millones y millones y millones de familias en pie delante del trono de Dios.
cantando aleluya y alabanza al Todopoderoso, porque alcanzaron en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Es el más grande tesoro que uno puede tener. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En este mundo, las personas, por más elegante y buena moza que sean, van a envejecer. ¿O no? Y se ponen tan viejitos que parecen una pasa. La cara se le arruga. Y después se ponen así y se mueren. ¿O no? Todo pasa. Un carro que es una maravilla, póngale 50, 100 años. Después una carcacha. Todo en este mundo que se acaba. ¿O no? Y casas, muy casas hermosísimas. En esos días estábamos en un lugar, una iglesia que le hicieron en el año 1905. Una belleza, una iglesia maravillosa. Ahora lo que queda es nada. Todo por dentro viejo y huele feo. Porque en este mundo todo envejece, ¿o no? Así que en este mundo todo acaba. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si se muere, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos a Pablo explicando, haciendo una exégesis del Salmo 2, versículo 1 al 3 y el versículo número 7. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 8. Ponga cuidado, por favor. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa eso? Solo la Biblia. Bíblico. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Descriptivo, la Biblia se explica a ella misma. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Si usted permite que la Biblia se explique, usted escuchará a Dios hablándole de Dios. La mayor tragedia humana es cuando el hombre habla de Dios. ¿Lo digo otra vez? La mayor tragedia humana es cuando el hombre quiere explicar a Dios. Te voy a explicar. No quiero que me explique. Cuando llegué a la iglesia era un adolescente un poco, ¿cómo digo esto? Exigente. Y llegué a la iglesia y un día le dije a uno de los ancianos, oiga, ¿dónde puedo conseguir algo que me explique el libro de Daniel? Yo te puedo explicar. No, gracias, yo no quiero que te me explique. ¿Cómo que tú no quieres? No. Y entonces se molestó. Y me dije, ¿no quieres también Apocalipsis? Digo, sí, Apocalipsis también. Pues mira, cómprate estos libros. Y me hizo una lista de libros, como quien dice, ahí tiene. Y no sabe el bien que me hizo. Fui y compré todos los libros. Y me fajé a leer. Cuando terminé todo eso, fui y le pregunté, oiga, ¿y ahora? ¿Dónde puedo conseguir un poco que me hable del Señor Jesús? El Señor Jesús, sí, aquí tiene. Me mandó el deseo a toda la gente. Pensó, ahí tiene. Agarré el deseo a toda la gente y ese libro se ha convertido en parte de la vida mía. Me encantó que me maltrató, pero me hizo estudiar más. ¿O no? La gente lo quiere más fácil y lo más fácil no dura. ¿Es así o no es así? Todo lo fácil se va fácil. ¿Todo lo fácil se va cómo? Se va fácil. Tenga cuidado con las cosas que son fáciles. Veamos la exégesis que hace Pablo del libro de Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3 y el versículo 7. Ponga cuidado. Pablo explica aquello y mire qué conclusión linda termina y halla en Cristo Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? Recuerde, la Biblia es la palabra de Dios. Dios no es un concepto, no es una doctrina, no es una opinión, es una persona. Necesitamos poner claro en nuestra mente que cuando estudiamos la Biblia estamos conociendo la persona de Dios. ¿O no? La persona de Jesús. Estamos conociendo a una persona, no a un concepto, no a una cosa. ¿Puedo leer algo fuerte que le moleste? ¿Puedo leer algo fuerte? Sí. ¿Se van a molestar? No. Yo lo que creo que se molesten. Hago la pregunta otra vez. ¿Puedo leer algo en la Biblia para que usted se moleste? Sí. ¿Se molestará? Sí. Moléstese, porque si usted se molesta, entonces estoy predicando. Si no se molesta, no estoy predicando. Lo estoy entreteniendo y yo no los quiero entretener. Voy a leer un versículo que le moleste, que usted se incomode y usted descubra que ese versículo es una triste realidad en la vida de mucha gente. ¿Quieren que le lea el versículo? Sí. ¿Lo van a leer conmigo? ¿Se van a molestar? Sí, así me gusta. Isaías capítulo 29. Vamos rapidito.
Es posible que este versículo sea el secreto de su fracaso espiritual. Es posible que este versículo le explique a usted por qué usted no ha crecido espiritualmente y por qué su vida cristiana es tan común y corriente. Es posible que este versículo le diga a usted dónde está el secreto de su falta de desarrollo espiritual. Versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Ponga cuidado. ¿Cómo dice el versículo 13? Dice pues el Señor. ¿Qué cosa? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Y qué dice ahora? Y con sus labios me honra. Pero, ¿qué dice Dios? Su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más, ¿qué dice ahora? Que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. ¿Es verdad o no es verdad que está pasando esto con muchos cristianos? A ver, ¿es verdad o no es verdad? Se aprendieron la doctrina, se la memorizaron la doctrina, pero no vivieron la experiencia con Cristo Jesús. Y eso se llama muerte espiritual. Y eso se llama fracaso espiritual. La peor tragedia del mundo de hoy es que está lleno de mucha gente religiosa que no es cristiana. Quiera Dios que se haya molestado, porque ese era el propósito, que se molestara. Bien, ¿y cómo se resuelve el problema? El problema se resuelve conociendo a Jesús. Veamos la exégesis de Pablo. ¿Cómo explica Pablo el Salmo 2, versículo 1 al 3, donde se habla de Jehová y de su ungido? Amigo, amiga, hermano, hermana, escúcheme por favor. Escúcheme por favor. Dios lo ha empeñado todo. Dios lo ha dado todo. Y en la cruz, cuando Cristo murió, lo perdió todo para ganarlo a usted. Pero todo el esfuerzo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha invertido, si usted no le cree a Dios, para usted no tendrá sentido ni razón. Pero para el que acepta a Jesús, para el que le cree a Dios, todo lo que Dios ha hecho se convierte en una fuente de bien y de bendición. Y entonces Dios se convierte realmente en un refugio para su familia. Lo sabrá usted, lo sabrá su esposa, lo sabrán sus hijos y sus hijas, lo sabrán los de afuera, y todo el universo sabrá que en su hogar, en su casa, reina Cristo Jesús como el único Señor, como el único guía, como el todo y en todo para la gloria de Dios Padre. Si eso es verdad en la vida suya, la gente querrá saber cuál es el secreto de su familia, cuál es el secreto de su vida, cuál es el secreto de su esposa o su esposo, cuál es el secreto de sus hijos y sus hijas, por qué su familia es tan distinta, por qué es tan diferente. Pablo nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8 lo siguiente. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. ¿Quién fue el que habló? Dios. Pero mire ahora lo que Pablo añade. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo 3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando Pablo? De Jesucristo. ¿Quién hizo todo eso? Jesucristo. Recuerde que en el Salmo 2 se habla de Jehová y de su ungido, se habla del Hijo de Dios. Pablo nos está diciendo que Dios ahora nos habla por el Hijo y que el Hijo creó todas las cosas, el Hijo sustenta todas las cosas. Versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Hecho tanto superior a los ángeles, ¿qué dice ahora? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué cosa? Adórenle
todos los ángeles de Dios. Mi pregunta, ¿los ángeles adoran a Jesús? Sí. ¿Los seres humanos adoraron a Jesús? Sí. ¿Quién es este Jesús? El Señor. ¿Quién es este Jesús? El ungido. ¿Quién es este Jesús? El Cristo. ¿Quién es este Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Le pregunto, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Caminó por este mundo? Sí. ¿Murió en una cruz? Sí. ¿Resucitó al tercer día? Sí. ¿Le ama a Dios a usted? Sí. ¿Por qué usted no se ama a usted mismo? ¿Cómo es que Dios le ama tanto a usted y usted no se ama a sí mismo? ¿Y cómo se sabe que yo no me amo? Cuando usted se aleja de Jesús, cuando no tiene una vida de intimidad con Jesús, cuando no está íntimamente ligado a Jesús, cuando no reconoce a Cristo como su Señor, usted no se ama a usted mismo. Analícelo. Analícelo. Hay una palabra que me gusta definir, por eso bíblico, gramático, descriptivo, distraer. Distraer significa alejar de. Permítame 3 preguntas. Primera pregunta, ¿verdad que hay cosas que nos alejan de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Pregunta número 2, ¿verdad que a veces estamos tan ocupados en cosas buenas, inclusive cosas de la iglesia, que no tenemos tiempo para estudiar la Biblia y la oración? ¿Sí o no? Sí. Entonces son malas. Y número 3, ¿verdad que esa falta de comunión íntima con el Señor Jesús nos hace vivir vidas cristianas pobres y sin poder? ¿Sí o no? Sí. Entonces tenga cuidado con lo que le aleje de Cristo. Tenga cuidado con lo que le distraiga. Versículo 7, Hebreos capítulo 1. ¿Qué dice el 7? Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, ¿qué cosa? Llama de fuego. ¿Y qué dice del Hijo? ¿Qué dice del Señor Jesús? Más del Hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pregunto, ¿está llamando aquí el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, está llamando a Cristo Dios? Sí. ¿Está diciendo que tiene su trono? Sí. Si usted lee Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, encuentra que Cristo dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Tiene Cristo un trono? Sí. ¿Tiene el Padre un trono? Sí. Por tal razón, es hermoso descubrir en la Biblia que, número 1, Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor. Jehová y el Señor. Número 2, Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, Jehová y su ungido. Número 3, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, el anciano de días y el Hijo del Hombre. Y yo pregunto, ¿el Señor Jesús comparte todo el derecho, el poder y la autoridad del Padre? Sí. Ahora el mismo Dios anuncia, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora Dios reconoce quién es Cristo Jesús. Si tú lo reconoces, si tú lo aceptas, si tú lo recibes, si le da cabida en tu vida, si le da cabida en tu familia, el Señor Jesús tiene poder y autoridad para hacer en ti, contigo y por ti lo que nadie ni nada puede hacer. Mi pregunta, ¿aceptas que Cristo haga en tu vida lo que Él sabe hacer? ¿Estás de acuerdo en reconocer a Cristo como el Señor de tu vida? Si usted dice, sí, reconozco que Cristo es el Señor de mi vida, quiero que Cristo sea el Señor de mi vida, póngase en pie conmigo, por favor. Al ponerse en pie está diciendo, quiero que Jesús sea el Señor de mi vida. San Juan capítulo número 6, versículo número 62. Recuerde que es bíblico, gramático, descriptivo. Es lo que diga la Biblia, no lo que diga el predicador. Mire qué cosa linda hablando de Cristo como este Hijo del Hombre. San Juan capítulo 6, versículo 62. ¿Qué dice el versículo 62? Dice Cristo, pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Y dice el versículo número 20, versículo 7 de San Juan 27. ¿Cómo dice el versículo 7? San Juan capítulo 20, versículo 17. ¿Qué dice el 17?
Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, ¿qué cosa? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La pregunta, ¿de dónde vino Jesús? Del cielo. La pregunta, ¿a dónde regresó Jesús? Al cielo. ¿Reconoce y entiende Cristo Jesús que está a la par con el Padre? En el libro de San Marcos capítulo 8, versículo 38, miren lo que dijo Jesús. Vamos a aterrizar. Marcos 8:38, ¿qué dice la Biblia? San Marcos capítulo 8, versículo 38, ¿cómo dice Jesús? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, ¿qué dice Cristo ahora? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. ¿Con quiénes? Con los santos ángeles. Capítulo 14, versículo 61 y versículo 62 del libro de San Marcos. Marcos 14, 61, ¿cómo dice el 61? Marcos 14, 61, ¿cómo dice? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, ¿cómo dice ahora? Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para usted, según lo que hemos estudiado, ¿es Cristo el Señor? Sí. ¿Es Cristo el ungido? Sí. ¿Es Cristo el Mesías? Sí. ¿Es Jesús el Cristo? Sí. Si es verdad, amigo, si es verdad, amiga, si es verdad, mi hermano o mi hermana, que Cristo es el Señor de tu vida no puede ser común y corriente. Si es verdad que te sometes al señorío de Cristo, entonces el Espíritu de Cristo vendrá a tu vida y transformará toda tu familia. Yo termino con esta pregunta para ti. ¿Te atreves a rendirlo todo a Cristo? Tu vida, tu hogar, tu familia, todo. ¿Te atreves a tomar esa decisión? De todo corazón. Decirle que, Señor, aquí está todo lo que poseo. Aquí está todo lo que tengo. El leproso, ¿qué tenía cuando vino a Cristo? Lepra. ¿Estaba lleno de qué? De lepra. ¿Envuelto en qué? En lepra. ¿Sumido en qué? En la lepra. Y desafió a todo el mundo y vino donde Cristo, San Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, y lo miró y se le arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Cristo? Dice la Biblia que lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. ¿A dónde se fue la lepra? Desapareció. Yo no sé cuál es tu lepra, cuál es tu problema familiar, cuál es tu problema personal. Una cosa sé, Cristo puede más que tu problema. Terminemos con esta oración. ¿Se atreve usted a venir aquí a Cristo y decirle, Señor, vengo aquí, vengo a usted con todo lo que tengo y poseo? Le rindo todo y quiero que haga su voluntad en mi vida. Atrévase a salirse del montón. Venga aquí al frente conmigo. Vamos a orar usted y yo. Si usted verdaderamente reconoce a Cristo como su Señor. Sálgase del montón y pase aquí al frente y vamos a orar juntos. Vamos a reconocer públicamente ante esta comunidad y ante todo lo que nos estén viendo y ante todo el universo que hoy, para usted y para mí, Cristo es nuestro Señor, nuestro dueño. La palabra kurios en griego significa Señor, significa dueño, significa amo, significa el que tiene todo el derecho sobre una posesión. Hoy reconozcámonos como propiedad de Cristo, comprados por la sangre de Cristo, ganados por la sangre de Cristo. Querido Dios, querido Padre, nos acercamos al altar, nos aproximamos a usted, Señor, para hallar gracia en el oportuno socorro. Nos acercamos a usted, Padre eterno, porque reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro dueño. Aceptamos a Cristo como nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro defensor. Aceptamos a Cristo, Señor, como el sacrificio,
el Cristo, el Mesías, el siervo sufriente, el que murió por nosotros. Y hoy nos rendimos a Él, reconociéndole, Señor, como el todo y el todo en nuestra vida. Le rendimos la vida, le rendimos el hogar, le rendimos todo al Señor Jesús. Lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro dueño. Reconocemos públicamente el señorío de Cristo en nuestra vida para que haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Nos acogemos, Señor, a su gracia, a su misericordia, a su bondad. Nos acogemos a su justicia. Bendiga a estas personas, Señor, y a todos aquellos que han hecho la misma decisión, escuchando ese mensaje en la radio o en la internet o en la televisión. Hoy aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy aceptamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Hoy le recibimos como nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy entregamos todo en sus manos, Señor. Y lo hacemos libremente, lo hacemos deliberadamente, lo hacemos públicamente. En el nombre bendito y santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.